Jesucristo es nuestra esperanza. Aleluya. Y ahí lo va a estar mirando en la pantalla y vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 1. Dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y luego Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dice la palabra del Señor. Y luego vamos a Tito. Pobrecito Tito, nunca le damos tanto crédito al hermano Tito, ni nunca leemos tantos los versículos de este hermano, pero es un hermano con una unción muy maravillosa. Y vamos a ver lo que dice Tito en el capítulo 2, versículo 13. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Dios en esta mañana? ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? Dios tiene una bendición maravillosa en esta mañana para cada uno de nosotros. Quiero dar saludos de nuestros pastores Sadrach y Lorena Alfaro, que les mandan muchos saludos a los pastores, a la congregación y toda la congregación de CCPH. Qué lindo es poder estar unidos en esta mañana en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Quiero decir que no importa lo que estés pasando, no importa la lucha, no importa la prueba, no importa lo que digan las estadísticas nacionales de USA o de USA, no importa lo que diga el mundo entero, el noticiero. Lo más importante es lo que dice el Dios glorioso que está sentado en su trono, que no ha perdido ninguna batalla y que tiene poder y sin igual poder. Y Jesucristo, que ha recibido todo poder y toda autoridad de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, a ese Dios maravilloso servimos tú y yo y a nadie más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Indudablemente, Jesucristo es la única esperanza. El mundo te ofrece 1000 caminos, el mundo te ofrece 1000 opciones. En el mundo se dice, o se decía un dicho, que todos los caminos llegaban a Roma, cuando era falso, porque no todos los caminos llegan a Roma. La gente decía que había otro camino para llegar a Dios, pero Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso digo que indudablemente Jesucristo es la esperanza para la salvación, el cambio radical que necesita el ser humano en estos tiempos difíciles en los cuales estamos enfrentando. Estamos pasando tiempos muy difíciles. El mundo entero, la nación entera, la más poderosa del mundo, estamos enfrentando situaciones muy difíciles. Por eso la confianza del creyente, la confianza de la iglesia no debe estar puesta en el hombre, ni en el gobierno, ni en el presidente, ni en ningún político. Debe de estar puesta nuestra confianza en ese Dios maravilloso que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Está sentado en su trono, intercediendo por nosotros. Jesucristo, para el perdido,
es el Salvador. Jesucristo para el enfermo es el sanador. Jesucristo para el sediento es la fuente inagotable. Jesucristo para el hambriento es el pan de vida. Bendito Dios, amén. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Es por eso que le adoramos. Es por eso que levantamos a Él toda gloria y toda honra, toda pleitesía. No la merece el hombre, pero la merece el Dios glorioso, Jesucristo, el único, el unigénito Hijo de Dios, que vino a este mundo a dar su vida en rescate por usted y por mí, por los pecadores, por los que no merecíamos tener salvación, mucho menos vida eterna. Pero dice que porque los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que creen en su nombre, les dio el poder y la autoridad de ser llamados hijos de Dios, según Juan 1:12. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que Jesucristo nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros, para rescatarnos! Permíteme compartir en el primer pensamiento en esta mañana del tema que hemos intitulado Jesucristo, nuestra única esperanza. Amén. Quiero compartir contigo que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén, papá. Jesucristo es nuestro Salvador. Y escucha con atención lo que voy a decirte. Jesucristo nos salvó de la condenación. Así es, aleluya. Porque la Biblia dice que todos habíamos pecado y estábamos condenados. Aleluya. Yo digo que éramos candidatos para ir al infierno o al lago de fuego. Así es. Pero bendito sea Jesucristo, Aleluya, que nos sacó de la condenación para transportarnos o trasladarnos o hacer una transición de la condenación a la salvación por los méritos no del hombre, pero por los méritos de Cristo. Aleluya. En la cruz del Calvario, abriendo sus brazos, derramando su sangre, yendo a la tumba, resucitando el tercer día y sentándose a la diestra de Dios Padre. De la condenación a la salvación. Di conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 9. Dice, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya. Gloria a ti, mi Jesús. ¡Qué bendición! San Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Por eso digo en esta mañana que Jesucristo es la única esperanza. Jesucristo tiene esperanza para tu vida, para mi vida, para tu matrimonio, para mi matrimonio. Jesucristo tiene esperanza para mis hijos, para tus hijos. Jesucristo tiene esperanza para tus nietos, para mis nietos. Jesucristo tiene esperanza en la enfermedad que te han diagnosticado, porque Él sigue siendo el sanador del mundo entero, y Él puede sanarte y Él puede obrar a tu favor en este día, en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesucristo, nuestro Salvador, nos salva del pecado y nos da perdón. Nos quita todo pecado y nos perdonó. Yo por lo menos puedo hablar por mi persona. Yo era un hombre pecador, pero bendito sea Jesucristo, que en el año 87, un domingo por la mañana, estábamos celebrando el 10 de mayo, o el Día de las Madres,
cuando Jesucristo tocó a mi corazón. Aleluya. Y yo lo abrí y le permitía al Señor que entrara a mi corazón y entrara y cambiara mi vida. Y desde entonces he sido el hombre más feliz, porque el Cristo de la gloria me cambió y me transformó. Y no únicamente eso, escribió mi nombre en el libro de la vida, y la Biblia dice que me sentó con los príncipes de su pueblo y me ha hecho heredero de todas las grandezas Aleluya. del Señor. Gloria a ti, Thank mi you, rey. Jesus. Del pecado me rescató Mhm. y me dio perdón. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de los pecados. Aleluya. Sigue diciendo en el versículo 39, y que de todo aquel, o que de todo aquello de que, gracias mi hermano, Dios te bendiga, gracias, permítame, dice aquí, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, dice, en él es justificado todo aquel que cree. Aleluya. Por eso la Biblia dice en San Juan capítulo 3 versículo 16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dale un fuerte aplauso a Dios. Bendito Jesús. Qué bendición que Dios nos amó de tal manera que se despojó de lo único, de su Hijo único que tenía. ¿Cuántos de aquí regalarían a un hijo? ¿Cuántos de aquí se despojarían de su hijo para que hiciera algún sacrificio? Por eso digo yo, qué manera, Dios, de amar a la humanidad. Aleluya. Cuando yo era un blasfemo, cuando yo era un pecador, cuando yo era un inmundo, cuando no merecía tu misericordia, mucho menos tu gracia, mucho menos la vida eterna, te despojaste de tu único Hijo, de Jesucristo, para que viviera a dar su vida para rescatarme a mí. Dale fuerte el aplauso al Señor. Mira lo que dice. Que estamos hablando de que Cristo, Jesucristo, es nuestra única esperanza, o es nuestra esperanza. Y me encanta lo que dice la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 7, hablando del pecado al perdón. ¿En quién tenemos? Dice, redención por su sangre. Porque según la Biblia, que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Por eso en el Antiguo Testamento, y voy rápido para no detenerme en tantas explicaciones del Antiguo Testamento, pero la Biblia enseña y dice que en el Antiguo Testamento la gente tenía que traer un cordero o una paloma para el sacrificio, y si no había derramamiento de sangre, no había remisión de pecados. Pero la gente tenía que hacerlo cada año conforme los pecados de ellos. Pero bendito sea el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, ¡Aleluya! que una vez y para siempre derramó su sangre en la cruz del Calvario, una vez y por todas, ¡Aleluya! y nos salvó del pecado. Amén. Gracias, Señor. ¿En quién tenemos? Dice, redención por su sangre, el perdón de los pecados, dice, según las riquezas de su gracia. Aleluya. ¡Qué Sí, Señor, bendición! bendito Dios. Entonces estamos hablando de que Jesucristo es la única esperanza. No hay nada más que nos ofrezca tal bendición. Nos rescata de las tinieblas a su reino.
Aleluya. Sí, Señor. Vivíamos en tinieblas, en un mundo oscuro, en un mundo de pecados. Nos rescató de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Aleluya. Nos rescató de la oscuridad y nos puso en la luz bendita de Cristo. Así es, ¡Qué bendición! aleluya. Carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 3 dice: Él nos arrancó. Me gusta lo que dice esta versión Biblia latinoamericana. Dice: Él nos arrancó. Como cuando quieres arrancar de tu jardín algún árbol o alguna planta que ya se secó. La arrancas sin cuidado, la arrancas con coraje, la arrancas con furia. Así el Cristo glorioso Aleluya. nos arrancó de las tinieblas donde el Satanás nos tenía bien agarrados. Jesús llega con furia y nos Aleluya. arranca de allí Aleluya. para arrebatarnos del enemigo de Satanás y hacernos personas de Él. Aleluya. Y conmigo, gloria a Dios. Gloria a Él Dios. nos arrancó del poder de las tinieblas, dice, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Aleluya. Y luego me gusta lo que también dice la Biblia, arco iris, el mismo versículo, dice: el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, Aleluya. o de su amado Gracias, papá. Hijo. Gloria a Dios. Hablando de que Jesucristo es la única esperanza. De la muerte hace una transición y nos lleva a la vida. Y no únicamente a la vida, pero nos lleva a la vida eterna. Así es. Reinaremos con Él por toda una eternidad. Aleluya. Reinaremos con Él por toda una eternidad. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Después la iglesia que nos hayamos quedado aquí, según lo que dice el apóstol, seremos levantados o raptados y estaremos en la presencia gloriosa del Rey de Reyes. En un tilde de ojos estaremos en las nubes con el Rey de Reyes, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pan de vida, la fuente inagotable. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. De la muerte a la vida, dice en la primera carta a los Corintios capítulo 15, 54, cuando nuestro ser corruptible se revista de su forma inalterable, dice, y esta vida mortal sea absorbida por la inmortalidad, Aleluya. entonces se cumplirá la palabra de la Escritura, que victoria tan grande, la muerte ha sido devorada. Aleluya. Escucha el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Versículo 56 dice: el aguijón de la muerte es el pecado y la ley lo hacía más poderoso. Pero el versículo 57 dice: pero damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo, Aleluya. nuestro Señor. Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Gloria a Dios. En segunda instancia, quiero compartir contigo que la sangre de Jesucristo es poderosa. Amén, Señor. Hablando en el tema que he intitulado Jesucristo es la única esperanza. Amén, así es. Quiero compartirte entonces de que la sangre de Jesucristo es la redención, o que nos redime al pecador del Aleluya. pecado. Así es. Primera carta del apóstol Pedro dice en el capítulo 1 versículo 18: no olviden que así han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o de plata, sino
con un pago de sangre. Jesucristo, Aleluya. Con un pago de sangre. Fuimos comprados por sangre poderosa. Di gloria a Dios en esta Aleluya, mañana. bendito Dios. Gloria a Dios. Rey. Gracias, papá. ¿Te recuerdas que nuestros antepasados nos inculcaban diferentes cosas cuando se trataba de teología o cuando se trataba de Dios? Y posiblemente porque ellos no tenían toda la información que tenemos el día de hoy tú y yo. Porque por ejemplo en mi ranchito, allá en México, era un ranchito de 3 calles. Era un ranchito que no había calles de pavimento, mucho menos electricidad o luz eléctrica. Muy apenas llegaba un autobús por la tarde de la ciudad grande de Monterrey, Nuevo León. Y por la mañana ese mismo autobús al siguiente día se iba otra vez de viaje. Entonces la gente en provincia no tenía toda la información que tenemos hoy en día, y es por eso que nuestros antepasados no sabían inculcarnos bien con claridad de las bendiciones o de la realidad de cómo funciona nuestro poderoso Dios. Y cómo funciona la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Bendito Dios, aleluya. Entonces ellos nos inculcaban que teníamos que ir a la iglesia y hacer varios rituales y regresar a nuestra casa y todo estaba bien. Pero la Biblia nos enseña que tuvo que haber derramamiento de sangre para que la humanidad completa recibiéramos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Sí, Señor. Te hablo entonces de la sangre de Jesucristo, que es poderosa, como dice Pedro 1:18. Ya te lo leí, pero te lo voy a volver a leer. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o de plata. Quiero decirte en esta mañana que no hemos sido comprados ni con oro, ni con plata, ni con culé, ni con Coca-Cola, ni con quetzal, ni con dólar. Hemos sido comprados a precio de sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Bendito Dios. Gracias, papá, aleluya. Y luego el versículo 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto. Aleluya, bendito Dios. Por eso hace algunos minutos dije que en el Antiguo Testamento la gente tendría o tenía que traer el cordero o una paloma sin mancha. Y Jesucristo se presenta en el sacrificio más grande de todos los tiempos, sin mancha y sin defecto. Aleluya. Dale gloria Bendito a Dios. ese Dios maravilloso. Aleluya. Él nos justifica, la justificación nos justifica. No únicamente derrama su sangre para perdonarnos de nuestros pecados, pero nos justifica. La justificación que tenemos como creyentes. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aleluya. Romanos 5:7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Por eso dije hace algún rato: ¿darías a uno de tus hijos para hacer alguna buena obra por allí? Todos decimos que no. Porque aunque nuestros hijos, los de mi esposa y míos, ya están pues bien grandotes, todavía a las 12 de la noche andamos a ver dónde se encuentran, nos andamos tracking en el teléfono, le estamos Así es, traqueando, así es. como dijéramos en Tex-Mex. Aleluya. Traqueando. Así es. Los andamos buscando dónde andan. Y acuérdate que la más
pequeñita, mi baby, ni mi niña tiene 25 años, pero la preocupación como papá y como mamá es una preocupación grande, y tenemos esa responsabilidad de papás hacia nuestros hijos, de estar velando que todo está bien. Entonces, si yo tuviera que dar uno de mis hijos para hacer una obra y que él tuviera que dar su vida, óyeme, yo creo que mi respuesta fuera no. En el libro de Isaías, Dios buscó en todo el universo, en todo la gloria donde Él se mueve, a ver quién podía venir a salvar la humanidad, y no encontró a nadie. Jesucristo dijo: heme aquí, envíame a mí. Jesucristo dijo: heme aquí, envíame a mí. Por eso Jesucristo es para nosotros lo más grande, lo más maravilloso que tenemos, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, nuestra esperanza gloriosa a cualquier necesidad. Y cuando Él iba a ir al cielo, dijo: yo no los dejaré huérfanos, oraré a mi Padre para que les envíe el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, que les enseñará todas las cosas, los redarguirá de pecado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Bendito Dios. Jesucristo es nuestra única esperanza. Amén. Sí, mi Rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Termino compartiendo contigo en este último pensamiento. En Cristo somos nuevas criaturas. Bendito Dios. Di conmigo: Aleluya. en Cristo somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Lo que quiere decir con esto es que cuando Cristo entra a nuestro corazón y salva nuestra vida, nos limpia de todo pecado, la vieja naturaleza nuestra ya no está en nosotros. Ya no mora en nosotros. Porque todos en el mundo, antes de venir a Jesús, éramos a lo mejor mal hablados, a lo mejor teníamos un vicio, no voy a nombrar vicios, a lo mejor nos gustaba hablar de más. Pero cuando venimos a Cristo, cuando Él entra a nuestro corazón, esa vieja naturaleza ya no tiene potestad en nosotros. Dios, aleluya. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ya no tiene autoridad, porque esa vieja naturaleza ya fue expulsada por el Dios glorioso. Aleluya. Y los pecados que teníamos antes fueron sepultados en la profundidad de la mar. Bendito Rey. Entonces el Satanás o el cuernudo o el que tiene cola larga, según lo pintan en las caricaturas, viene de alguna forma a hablarnos a nuestro oído de vez en cuando para decirnos: sigue siendo igual. No hagas caso de lo que Dios te dice en su palabra. Mira cómo está aquella gente, están muy bien. ¿Te acuerdas lo que hacías antes y cómo vivías tú antes? Y empieza de alguna manera el enemigo a susurrar en el oído del hombre o de la mujer para que volvamos a caer en la vieja naturaleza. Pero la Biblia dice que en Cristo somos nuevas criaturas, según la carta segunda de los Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Las cosas viejas pasaron, dice, y todas son hechas nuevas. Hablo por mi experiencia, hablo por mi testimonio. El primer día
en el año 87, les dije hace algunos instantes que era un día de las madres en el mes de mayo, el año 87, que este hombre que tú ves se entregó a los pies benditos del Señor. Dios. Eso fue por la mañana. Pero vino un cambio muy radical a mi persona, que por la tarde yo me acerqué a los músicos de la iglesia que estaban practicando antes del servicio o del llamado culto, y les dije, ¿me permitirían cantar en esta tarde al Señor? Dios. Y dijeron, ¿qué quieres cantar? O sea, en otras palabras, me miraron que me entregué a Jesús hoy por la mañana. Y entonces yo les digo, si me dejan cantar, yo cantaré un día a la vez. Aleluya. Y empezaron a agarrar tono, y en esa tarde o en esa noche yo le canté al Dios glorioso que me había cambiado un día a la vez. Y desde entonces ese cambio radical he tratado de practicarlo, porque he entendido lo que dice el apóstol, que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas cuando uno entrega su vida al Señor. Aleluya. Bendito Qué Dios. bendición, ¿verdad? Amén. Dámele fuerte el aplauso a Dios. Aleluya. En Cristo somos nuevas criaturas, pero también en Cristo tenemos paz. En Cristo. Por eso dije en el tema que estamos compartiendo que Jesucristo es nuestra única esperanza. Porque si tú miras, ya pronto vamos a estar terminando, dijo alguien, yo termino cuando acabo. Amén. No, pero si tú miras los problemas a nivel mundial, todo lo que está pasando en Israel, ¿tú crees que eso es paz? Si tú miras lo que está pasando en el mundo entero con esta dicha pandemia, ¿tú crees que eso es paz? Tantas muertes a nivel mundial por esta dicha enfermedad. Entonces por eso volvemos a reafirmar que Jesucristo es la única esperanza. Así es, aleluya. Porque el mundo, en lugar de ir de bien en bien, va de peor en peor o de mal en mal. Porque el mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Entonces no puede haber paz en el mundo entero si no se acercan al bendito Jesucristo. Amén, así es, aleluya. O si no le reciben en el corazón, como dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta, llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él. Aleluya. Y él también conmigo. Sí, Señor. Hablando de la paz, dice San Juan capítulo 14, versículo 27, Jesucristo habló estas palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aleluya. San Juan 16:33 dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Aleluya. Pero confiar, dice, yo he vencido al mundo. Y luego Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aleluya. Bendito Qué Dios. bendición estar del lado de los que ganan. Así es, aleluya. Es una bendición. Amén. Hay algún dicho en el mundo que dice:
el que se acerca a buen árbol, buena sombra le cobija. Aleluya. Yo siempre me gustaba en mi provincia estar debajo de un pirul, porque el pirul es muy frondoso, da mucha sombra. No te acerques a un huizachito, porque el huizachito no da a los que son de México, conocemos el huizache. Eso no da mucha sombra. Entonces, qué bendición estar en el lado de Dios, Amén. de los ganadores. Yes, sir. Mi paso os dejo, mi paso os doy. No la doy como el mundo. El mundo no te ofrece, o no te da paz, te la puede ofrecer, pero no te la da. Una vez dije que Satanás te ofrece todo, pero no te da nada, y aún lo que tienes, te lo quita. Así es, aleluya. Tengamos cuidado. Gloria a Dios. Amén, así es. Dios te ofrece todo. Aleluya. Estamos ya casi terminando. En Cristo tenemos esperanza. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Romanos 15:13 dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en la esperanza por el Espíritu. Aleluya. Amén. Y ahora sí, con esto, chirrin chin chin, el cuento se ha terminado. Bendito Dios, aleluya. Casi se va a cerrar la puerta y cada quien se puede ir para su casa. Unos van a su casa, otros van al McDonald's y otros van al buffet chino. Pero con esto termino. Aleluya. En Cristo tenemos libertad. Pero que inviten. Aleluya. Otros van a las pupusas, buenas. Aleluya. En Cristo tenemos libertad. Amén. Así es. Y vuelvo a decir lo mismo, hablo por mi propia experiencia. Antes de venir a Jesús, yo era un esclavo. Bueno, ahora sigo siendo esclavo, pero soy esclavo de Jesús. Aleluya. Amén, así es. Pero antes era esclavo de Satanás. Aleluya. Ahora soy esclavo del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aleluya. Pero en Cristo Jesús tenemos libertad. Dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. ¿Cuántos entendemos que solamente en Jesucristo tenemos esperanza?